Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Dice se escucha. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? Bienvenidas sean. Ya empezamos, ya se está grabando. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron esta semana? Ay, no está, mi cámara no se abre. Ya, bienvenidas. Muy buenas tardes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con su tareita? ¿Si la hicieron? Bueno, antes que nada, damos gracias al Eterno por permitirnos esta sesión de trabajo, esta reunión. Pues para mí es tan llena de entusiasmo, de alegría. Eh, Gracias a la señora Nagali por hacer posible esta sesión con su auspicio, con su donación. Y vamos a dedicar esta sesión para la salud de eh, Joseph Eliyahu Ben Sarah y de Vivian eh, Bat Sarah. Y si tienen ustedes alguna dedicatoria, les voy a agradecer que nos la digan, por favor. ¿Quiénes tienen dedicatoria? Si son tan amables. ¿Tienen? La pueden mencionar, por favor. Y quienes puedan abrir su cámara, se los voy a agradecer muchísimo. Ya las caché, que conmigo no abren cámara, pero ya me metí a una sesión y sí abren cámara. ¿Por qué? A ver, cuéntenme, ¿les da pena o qué? Bien, no está bien. Si no quieren, también está bien, es muy respetable. Yo no tengo problema, pero siempre se siente bonito verlas, porque sabe uno que no está hablando sola. A Ok, mí me ¿quién le disculpa, la querida dedicatoria? Morán, lo que pasa es que yo ando trabajando y a veces tener la cámara sí es un poquito difícil cuando se está trabajando. Sí, sí, eso lo entiendo. Es un horario complicado el que nos toca en esta reunión, en esta sesión. Lo entiendo, mi vida. Normalmente son los horarios. Disculpe. Sí, ¿verdad? Dedicatorias, por favor, si son tan amables. ¿Quién dice yo? La primera. Bueno, ya sabemos también que estamos pidiendo nuestra tefilá por la situación migratoria de todas las personas que lo requieren en Estados Unidos. Por Alma Patricia, ya se me fue el mensaje, a ver, por Refuerzo Lema, de Alma Patricia Huerta Bermúdez, hija de Teresa Bermúdez. Ajá. ¿Alguien más? ¿Otra dedicatoria? ¿No? ¿Alguien más? Por José Candelario, hijo de Bérula, de Belén, perdón. José Candelario, Hijo de Belén. hijo de Belén. ¿También Refuerzo Lema o es otro motivo? Sí, por salud. Muchas gracias. Muchas Bueno, ya gracias, Nora. dijimos de por la salud también de William Hernán y Daniel Alejandro, hijo de Luz. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien. Vamos entonces a iniciar, a abordar nuestro tema de hoy. Estamos en nuestra sexta sesión de logoterapia. Estoy en lo correcto. Obviamente estamos viendo pinceladas, estamos viendo como que algunas partes de las que trata la logoterapia. Recapitulando un poquito, vimos que en la sesión uno por César y José Emilio, continuando con las dedicatorias, César y José Emilio, hijos de Alma y César, y por Alma, hija de Josefina, y por Carmelo, hijos de Noah. Ok, muchísimas gracias. Si ya no hay más, entonces que Akadosh Baruj Hu tenga misericordia y retorne y permita recuperar la salud de todas estas personas que hemos mencionado. Ok, entonces, recapitulando,
recordamos un poquito el objetivo de la logoterapia, que es la logoterapia. Ya dijimos que es una alternativa de psicoterapia y es una herramienta de la psicología tradicional eh, que no, está enfocada en la recuperación del sentido de vida, de trabajar el vacío existencial y recuperar ese sentido de la existencia humana. Aborda algunos cuestionamientos, algunas preguntas que se le hace al ser humano, como quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, cuáles son tus objetivos de vida, qué le da significado a tu vida, cómo trabajas ese vacío existencial de tu ser, si es que tienes ese vacío existencial, si estás viviendo momentos de vacío existencial. Hoy alguien nos compartía que tiene un familiar que padece un poco de depresión y que no le encuentra sentido a su vida. Esto quiero decirles que también es parte de la normalidad, entre comillas, de los adolescentes, casi muchos, no todos, y tampoco es regla que tengan que pasar por esto, pero muchos de los adolescentes en esta edad de la adolescencia, pues sí, se llegan a preguntar, yo no puedo vivir, yo por qué estoy aquí, eh, yo no quiero vivir o para qué vivo. Se lo plantean cuando precisamente existe ese vacío existencial. Hasta cierto punto es normal, pero hasta cierto punto quiere decir que entonces la persona a esta corta edad ya está viviendo esos eh, problemas, esas, sí, esos problemas existenciales, de ese vacío, de ese no encontrarle objetivos a su vida, de no encontrarle momentos de valía y quizá falta de autoconocimiento y autoconciencia de quién es. Vamos a insertar también la petición por la refuerzo Shelema de Marta Beatriz, hija de Héctor Manuel, y Conrado Armando, hijo de Héctor Manuel. Muchas gracias por compartir. Y bueno, la sesión pasada dejamos una tareita, ahorita vamos a hablar un poquito de ella. No se preocupen si no la hicieron. Lo importante es que ustedes tengan estas preguntas, que ustedes se hagan estos cuestionamientos para que vayamos trabajando precisamente ese sentido de vida, de nuestra existencia, ¿sí? La logoterapia aborda eh, también los cuestionamientos de cuál es esa motivación diaria que te da entusiasmo por ese día, por trabajar este día, por vivir este día con alegría y con sentido. ¿Qué le da sentido a tu existencia cada día, cada minuto, cada segundo, cada semana, cada mes, cada año? ¿Qué tanto, en qué nivel estás consciente de tu existencia, de la valía de tu existencia? ¿O estás consciente del vacío existencial que tienes en lo personal y cómo lo llenas? ¿Sí? Vimos también que hay personas que lo llenan tomando, fumando, drogándose, yéndose a fiestas porque no encuentran sentido a su vida si no tienen esas actividades. Hay personas hiperactivas en el sentido de que si están en calma, si no tienen problemas, sienten que algo les falta en la vida, ¿sí? Hasta hay un chiste, ¿verdad? Local en algunos países de Latinoamérica. Dice, primero peleamos o primero comemos, primero me pegas o primero comemos. ¿Por qué? Porque hay personas que si no hay problema, sienten que no hay chiste en la vida. Fíjense qué curioso, contradictorio, ¿no? Si no hay un problema o si no estoy ocupada, entonces siento que mi vida no tiene chiste, que no tiene sentido. Muchas personas cuando dejan de laborar, cuando se jubilan o cuando pierden el empleo, cuando están desempleados, o en el COVID, por ejemplo, ¿cuántas personas se quejaban de no tener tiempo? Y cuando fue el COVID y tenían mucho tiempo, entraron en crisis existencial porque no sabían qué hacer con su vida. Tantas horas metidos en casa y con su pareja. Hubieron divorcios por maltrato intrafamiliar, por golpes, por violencia intrafamiliar, ¿sí? Hubieron casos muy, muy extremos de esa violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa? Decían algunos, es que yo no tengo tiempo de estar con mi familia. Cuando se les dio la oportunidad de estar con la familia, hubo grandes problemas de crisis familiares, ¿sí?
no tengo tiempo para estar con mis hijos, porque cuando estuve con mis hijos, entonces hubo ese abandono presencial, ¿sí? De estar en otras cosas menos estar con ellos. Bien, entonces también trata de la recuperación de la alegría. ¿Qué te da alegría? ¿Solamente ver chistes o ver payasadas? Y si no, no tienes alegría. ¿Qué nos da la alegría? ¿A qué le llamamos alegría? También creemos que si hay buena salud, buena economía, buen estatus sociocultural, entonces hay alegría. Pero si no hay eso, no hay alegría. Entonces todo esto lo va a tratar la logoterapia. Ya vimos algo de lo que es vacío existencial, de la dimensión no ética y espiritual y de la libertad. Vamos a ver un poquito de lo que es la voluntad de sentido, ¿sí? ¿Qué es la voluntad de sentido? La motivación intrínseca de nuestro ser, la motivación más profunda, no extrínseca, no la que nos motiva por un premio, por un que voy a recibir algo, no por un voy a actuar bien porque si no voy a ser castigado, voy a ser juzgado, o un voy a actuar bien porque me están viendo, ¿no? Hay también una frase que dice, tú haz el bien aún sin público, aún sin cámara, aún sin ser visto, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Cómo actuamos cuando nadie nos ve? Cuando no hay un foro que nos está de alguna manera enjuiciando, calificando, valorando. ¿Cómo somos cuando no hay quien valore o haga juicio de valor de nuestro actuar? ¿Cómo actuamos? Entonces, esta voluntad de sentido habla de la motivación. ¿Qué nos motiva todos los días? Algunos, bueno, tener hijos, pero ¿y si no tienes hijos, no tienes motivación? Y cuando tus hijos crecen y se van de la casa, ya no tienes motivación. Ah, es que a mí me motiva que soy recién casada, me motiva mi esposa o me motiva mi esposo. Y si no tienes esposa y si no tienes esposa, no hay motivación. Bueno, es que a mí lo que me tiene ocupada es la salud de mi mamá y yo la tengo que atender o de mi papá. Y si ya no está tu papá y tu mamá, no tienes motivación, no tienes objetivos personales de vida. Ah, bueno, es que me enfoco en mi trabajo me ocupa todo el tiempo y la atención y estoy resolviendo problemas y eso me tiene ocupada y además feliz o infeliz. Y si no tienes eso, ¿qué le da motivos a tu vida? Plantéatelo, pregúntatelo. ¿Cuál es la motivación más profunda de tu ser? La que te da alegría, la que te da estabilidad, la que te da tranquilidad, la que te da un motivo para querer despertar al otro día y querer moverte también. Ahorita, en este momento, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? ¿A dónde van? Quienes van manejando, ¿a dónde van? Quienes están trabajando, ¿qué están haciendo y por qué lo están haciendo? ¿Por obligación, por necesidad, por alegría, por gusto o por todo junto? ¿O porque es mi parnasá? ¿Sí? Yo ahorita antes de empezar, en verdad, yo decía, gracias Hashem, porque me das otra oportunidad de hacer lo que me hace feliz y de compartir. Y en verdad, a mí me gusta hacer eso. Aunque no me pagaran nada, yo lo haría. Y lo he hecho con gusto y por gusto. Pero bueno, hay una remuneración. Muchas gracias Hashem, porque es algo que también me sirve, me es útil y me alegra también. Pero, ¿de qué depende nuestra alegría? ¿De eso? ¿De qué depende? ¿De lo que recibimos o no recibimos? ¿De los aplausos o de los no aplausos? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'olam. Ay, disculpen, ya se siente el frío. Amén. Ok, gracias. Hoy veremos entonces esta voluntad de sentido, esta motivación de sentido. Piensen en tres aspectos que los motivan. Ahorita, el día de hoy, no ayer, no el año pasado, no hace 10 años, ahorita, ¿qué te motiva? El día de hoy, ¿qué te motivó? Por favor, anótenlo ahí si gustan. Si no, no lo anoten, pero ¿qué te motivó? ¿O qué te motiva el día de hoy? ¿Qué te va a motivar a despertar para mañana, moverte para mañana? ¿Qué te va a motivar para la próxima semana?
¿Qué te mueve? Motivar viene de un término del latín movere. ¿Qué te mueve? Pero intrínsecamente desde dentro, no desde fuera. Ya vimos también el tema de motivación. Extrínsecamente es el premio anual, el premio semanal, el pago, la remuneración que te van a dar fin de año, aguinaldo o prima vacacional, no sé lo que te dan. Y esa es una motivación extrínseca, pero la intrínseca, en el fondo de tu ser, ¿qué te mueve? ¿Sí? Bien, ¿qué te mueve para perseguir objetivos en la vida? A ver, piensa en una meta que tenías en el 2022. Yo les puedo decir que la meta que tuvimos como de 2017, 18, 19, desde el 16 más o menos, ya fue trabajar enfocados en nuestra conversión y estudiar e investigar y acudir a las reuniones que nos motivaban a conversión. Y, y después de la conversión, o sea, íbamos paso a paso, ¿qué nos motivó? Movernos, asistir ya a la comunidad, a una sinagoga. ¿Qué nos motivó? Cambiarnos de casa, irnos a rentar a la comunidad, a la zona de la comunidad, pues estar en comunidad. Una porque nos lo exigían y otra porque solo así mi esposo tuvo muy claro que íbamos a crecer solamente estando en comunidad. Y además nos lo pedían, ¿sí? Y yo me resistía un poco porque decía, es muchísima la renta, ¿qué vamos a hacer? Todo el sueldo de un mes se va en la renta. Y bueno, aquí también es lo mismo, ¿no? Pero vamos paso a pasito creciendo. ¿Qué te motiva? El crecimiento personal, la competencia sana, la competencia insana. Te motiva la alegría y felicidad de tus hijos, tu propia alegría y felicidad. Eh, ¿Qué te motiva? En el 2022, en el 2023, en el 2024 y ahorita, ¿qué te motiva? ¿Qué te está motivando? Yo trabajo en un taller que se llama Planeación con Programación Neurolingüística cada enero, ¿sí? Y ¿qué trabajo en este taller? Es tu planeación del año, ¿sí? Con el plan, con objetivos, con metas y con pasos, ¿sí? Con procedimientos, etcétera. Pero también con la motivación más profunda de tu ser y cómo puedes alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, en este año, ¿qué te ha motivado? ¿Sí? Todos desde el punto eh, en que nos encontramos dentro del hogar, desde el flanco que te toca, algo te motiva, algo te mueve. A la esposa la mueve algo, al esposo lo mueve algo, a los hijos los mueve algo. Nos motiva, pero debe haber motivos personales y también motivos en conjunto. Por eso es importante el diálogo, ¿sí? Ahorita en este momento, ¿qué te ha motivado? ¿Qué le da significado a tu vida en este año, en este día? La logoterapia también promueve en el ser humano trabajar el mirar hacia adentro. ¿Quién soy? Y retomando las preguntas que nos hicimos, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cómo me defino? ¿Cómo me describo? ¿Cuáles son esas eh, habilidades con las que nací? O también cuáles son esas destrezas que he aprendido y cuáles son tus anhelos físico, yo bajar de peso, que lo he intentado y por ahí bajo 2, 3 kilos y los vuelvo a recuperar y no alcanzo el peso que quiero, porque quizá no me he enfocado realmente en lo laboral, en lo económico, en lo social, en lo espiritual. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué quiero de la vida? Es muy común que preguntemos, pero es que esta vida, ¿qué me da? ¿O este país, qué me da? ¿O esta familia, qué me aporta? Pero difícilmente nos preguntamos, ¿y yo qué le doy a este país? ¿Y yo qué le aporto a la familia? ¿Y yo qué le aporto a la comunidad? ¿Y yo qué le aporto a la vida? Anótenlo, por favor, y pregúntenselo, por favor, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Algún comentario hasta aquí, por favor?
¿Quién quiere abrir su cámara y comentar? ¿Le estamos encontrando sentido al tema o no? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere participar, por favor? Moria, buenos días. Por No favor. sé si entendí bien el tema porque entré poquito tarde y me sacó y no podía entrar. Ajá. Bueno, por ejemplo, yo pienso, o sea, las semillas de la fruta, no sé si estoy en otro canal, ¿eh? Yo las semillas de de las frutas los aparto y después voy y los tiro allá en el campo. Bueno, en un parque que está aquí, y he Ujú. comprado árboles, voy y los planto. ¿A eso se refiere, Mora, algo a hacer como para el planeta? Por supuesto, por supuesto. Una actividad trascendental, porque usted no sabe si ese árbol, una vez que ya echó raíces y va a empezar a crecer y después va a producir, usted no sabe para cuántas generaciones va a quedar. Por supuesto, esa es una forma de aportar y es parte de, eh, bueno, es que ya eso también lo vamos a ver, pero como en nuestras últimas dos sesiones, pero sí, efectivamente, ¿cuál es esa parte en que tu vida cobra sentido a través de actividades trascendentales? ¿De qué? ¿A qué venimos a este plan? Señora Luz María y luego señora Nagali, por favor, si son tan amables. Sí, sí, Mora, Adelante. muy buenos días. Sí, Buen día. permítame, abro la cámara. Un día para todas. Sí, Sí, pues dentro de de esta parte que decía el de levantarme, ¿cuál es la intención desde levantarme? Para mí la intención es primordialmente el agradecimiento a Hashem por un nuevo milagro y el estar con él. Eso es lo que siempre me ha movido desde hace 8 años para acá, el levantarme, el orar con él, acercarme a él, el estudiar lo que sea, Torah, no tiene comentario. estudiar en cuanto a los salmos. Bueno, entrar en este mundo monoteísta que me ha conquistado muchísimo mi alma y es esa paz y esa tranquilidad a través de esto, que es otra de las cosas importantísimas en mi vida, pues el orar por mis hijos, el hacer las cosas hermosas en cuanto es a ellos. Y una de las cosas importantes ahorita es uno de los proyectos que tengo en meta que he dejado siempre a medias por situaciones realmente siempre emocionales, de dejar, por ejemplo, clases de piano que tengo pendientes, clases de pintura que me encanta, la pintura, y donde en este año he elegido y decidido hacer el retomarlo, porque es algo que alimenta, en cuanto a la música, alimenta mi alma. Y es algo súper hermoso porque mi mamá me escuchó un día estar tocando unas leves notas cuando empecé a estudiar y me encantó ver su sonrisa y verla disfrutar y decir, ay hija, me va a encantar que algún día tú me toques algo. Y mi mamá ya tiene 87 años, entonces de verdad que es algo que me está inspirando para retomarlo porque es hacerlo durante el tiempo que el Eterno me la permita. Es algo que me llena, es esa parte. La otra, hago ejercicios, ¿por qué? Porque en un principio para mí era ser una mamá sana, ese era el punto de como meta. Ya era mamá sana, entonces ahorita mi intención es ser una abuela sana. Entonces, eso es por lo cual es esa parte que busco, esas situaciones que me alegren, que me den vida, que me permitan también compartir y convivir con las personas, que es algo súper importantísimo, el compartir, hacer relaciones de calidad. Porque Luz, antes entre el trabajo, la casa, los hijos, lo decía usted, de repente no tenemos ese espacio para nosotras mismas y dejó de lado mucho las relaciones y hasta las propias relaciones con los hijos y con la pareja. Entonces, son cosas, un aliciente ahorita de retomar todas esas relaciones. Y yo tengo una frase que es ser viento bajo las alas de otro ser humano y ese otro ser humano bajo las mías. Gracias.
Mora, disculpe, tiene su Perdón. micrófono cerrado. Gracias, corazón. Muchas gracias, señora Luzma, pero ¿me puede repetir la frase? Ser viento bajo las alas, ¿entendí bien? Sí, sí, es una frase que yo he tomado para mí, para en cuanto a estar en cualquier relación, en cualquier momento, tanto conmigo misma como con mis hijos, es ser viento bajo las alas del otro, precisamente porque ese tipo de relaciones sean precisamente para apoyar al otro ser humano a ser mejor, a sonreír, a aquel que nos sonríe, a disfrutar la vida de aquel que se está quejando, o sea, de aportar a ese ser humano algo de mí a esa persona y que de algún momento eso era algo que a mí me movía mucho, que era yo en ese tiempo de necesidad de yo querer que hicieran hacia mí. Y ahorita es algo que a mí me nace de hacerlo hacia los demás. Y de alguna manera en eso empieza a haber una reciprocidad muy bonita de otro ser humano. Y es esa frase muy hermosa que yo la he tomado, para mí me encanta y no recuerdo en dónde la escuché y yo dije, esa es mi frase, ser viento bajo las alas de otro ser humano y que ese ser humano también sea viento bajo mis alas y lo traspolo a todas las relaciones. Gracias. Muchísimas gracias, señora Luzma. Efectivamente, lo que usted menciona y lo que mencionó la señora Alma va dentro de la autotrascendencia, que es de lo que vamos a hablar en las últimas dos sesiones, pero que también es parte de la logoterapia. Trabajar y lograr la autotrascendencia, porque esa es una forma también de recuperar el sentido de nuestra vida y de vivir el sentido de nuestra vida. Muchísimas gracias, señora Ana Gali, por favor, si están. Gracias, Mora. Bueno, algo que me hizo recordar una parte de mi vida, desde muy niña fui depresiva, ¿no? Padecía mucho de depresión. No le tenía sentido a la vida y me preguntaba por qué vivía, ¿no? ¿Qué era por qué estaba yo en este mundo? Y eran frases en mi cabeza que resonaban constantemente. A hoy, Baruch Hashem, siendo la persona que soy, donde Hashem me ha puesto, me he desenvuelto y me siento contenta porque he encontrado el sentido a mi vida y con estas clases y con las clases de las rabanits y con los rabinos es algo que inunda mi corazón de felicidad y es el camino que estoy siguiendo para seguir haciendo lo que Hashem me permite hacer. Y creo que algo de aquí que hemos aprendido, ¿no? Que usted nos ha enseñado, es ese sentido que desenvolvamos cada día, cada vez al despertarnos, tener ese propósito presente. Y le agradezco Muchas mucho. gracias. A usted, muchas gracias, señora Gali. Gracias porque usted es de alguna forma, la generadora de estos encuentros tan bonitos para mí. Y efectivamente, yo creo que muchos pasamos por algo así en la adolescencia, de decir, yo por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué quiere, yo se me lo preguntaba, ¿qué quiere Dios de mí? O sea, yo quién soy para vivir en esta vida cuando muchos otros no viven, ¿no? Incluso yo me lo sigo preguntando porque, digo, ya a mis años, a veces digo, bendito sea el Eterno, que todavía sigo viva, algunas compañeras de mi generación ya trascendieron. Y yo me pregunto a veces, Hashem, ¿qué quieres de mí? Porque si me estás dejando es porque todavía no cumplo un propósito. ¿Cuál es ese propósito que tú quieres de mí? A veces sí me lo pregunto, pero no en el sentido de vacío existencial, sino en el sentido de querer encontrar algo útil realmente que hacer, que ayudar. Yo digo, wow, ¿por qué no tengo menos años? Yo me hubiera vuelto una Hayal, tal vez, no sé. Eso pienso, ¿no? Porque tengo un espíritu algo combativo también dentro de todo, pero yo sí tengo mucho entusiasmo por la vida, yo sí tengo siento que me falta otra vida por vivir, que siempre pienso que hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, cuando estamos en la adolescencia, sí nos preguntamos, o sea, ¿qué con mi vida? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Pero bueno, van pasando los años y le vamos encontrando precisamente esa motivación y ese sentido de vida. Lo importante es que nos demos cuenta que, ejemplo, cuando yo me jubilé,
recuerdo que me vine a la prejubilación aquí los 3 meses, que de repente yo me despertaba y yo quería como salir corriendo al trabajo, porque yo me levantaba y era moverme a prisa y salir a las 6:15 de la mañana o máximo 6:30 para llegar a las 7 a la escuela, que la tenía yo a 20, 25 minutos, pero checar puntual y ya empezar en la oficina atendiendo papás, atendiendo mamás, atendiendo maestros. Y entonces de repente no tener esa actividad me hacía sentir como que algo me faltaba, me hacía sentir como que no me van a poner falta, no me van a despedir. Ah, no, pero yo ya estoy en proceso de jubilación. Pero sí me hacía falta ese ritmo de actividad constante y rápida, estar en esa dinámica de actividad constante, ¿no? Pero también consciente de que ya estaba yo en otro. El temor era, hice bien las cosas, o sea, hice bien mis trámites, no es que voy a tener problemas porque ya no estoy trabajando. Como que eso me asaltó en los primeros días, en las primeras semanas, ¿no? Ya después, no, pues yo ya no trabajo, yo ya estoy aquí en otro plano, además estoy en Israel, no puedo hacer nada, no puedo ir a la escuela a preguntar cómo está mi situación, pero yo ya tengo el documento, no tengo nada que preocuparme, pero sí me asaltaba la preocupación. Imagínense, 30 años de trabajo. Entonces sí como que de repente siente uno que algo se nos movió. Sin embargo, yo tenía muy claro y por eso yo me jubilé eh, a los 54 años, yo metí mis papeles de jubilación porque dije, no, yo ya no más regreso a trabajar, ¿sí? Porque siento que tenemos mucho que hacer y mucho que dar como para estar ahí enclaustrados, perdón el término, esclavizados, que yo era muy feliz con mi trabajo, pero también estaba consciente que era una forma de esclavitud. Y una vez que recobras tu libertad y dices, bueno, ahora voy a hacer otras cosas que siempre he querido hacer y que no he podido hacer por estar ahí eh, con tanto compromiso de trabajo. Y el punto es, ¿qué te llena? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gusta? De manera que si no lo haces, también no sientas que estás en un vacío existencial. ¿Cuántas personas se jubilan? Y con todo respeto para todas ellas, para enfermarse y morir. Porque su objetivo de vida, porque su propósito de vida, porque su motivo de vida y porque su sentido de vida estaba solo en la oficina, en el trabajo, en la actividad. Y eso es de lo que trabaja o de lo que trata la logoterapia. Que tu sentido de vida no esté en una actividad de tal manera que si no tienes esa actividad, te sumes en un vacío existencial. Señora Luz María estaba levantando su manita otra vez. Adelante, por favor. Y si alguien más quiere participar, por favor, después de la señora Luz, abre su micrófono o levanta la Sí, mano. Adelante, por favor. sí, Mora, fíjese que en esa parte usted tiene mucha razón, porque sí, esta parte de jubilarse, yo soy jubilada, y fue al contrario, en esa parte siempre ha sido esa pregunta existencial que usted decía, bueno, Dios, Hashem, tú no me pudiste haber traído a este mundo, nada más a ser esposa, mamá, trabajadora, médico, sino cuál es la misión, cuál es el propósito por el cual tú me trajiste acá. Y ir descubriendo cosas muy hermosas de empezar conmigo misma, lo comentaba usted, en hacer cambios primero a uno mismo y luego a los demás, para poder hacer cambios a lo demás. Y algo muy, muy hermoso fue precisamente eso, que ha sido una parte de que después de jubilada no encontraba una razón, se lo digo literal, el primer año me la pasé como nunca revisaba celular, yo creo que a muchas nos pasó estar metido en el celular, banal, y eso pues no me llevaba a ningún lado y sí empezaba a originarme un vacío existencial. Inclusive yo hace poco tiempo que empecé a estar en esto realmente al 100%, y realmente son 6 meses, hace 6 meses, 7 meses atrás, que yo sentí un vacío existencial, precisamente porque soltar todo y era como no pertenecer a nada. Y fue esa parte súper hermosa de empezar a ver ese propósito de vida, a ver y a solicitarlo al Eterno. Y ahorita estoy en esa parte en nuestro México, Sí, tratando de recuperar un proyecto que desde mi perspectiva y la guía
de la divinidad, me está enfocando mucho a el recuperar la identidad. Y es algo que me encanta compartir con ustedes porque esa parte hermosa donde Luz recuperó la identidad gracias a estas charlas, a estas pláticas, gracias a ese apoyo de estas preguntas precisamente, Mora, de quién eres, qué tú quieres, a dónde vas. Y gracias. Ya en un momento más adelante ya les platicaré porque es muy hermoso el proyecto y darme cuenta que en nuestro México hay bases importantísimas de valores y principios que se requieren rescatar. Y es esa parte Claro. súper hermosa que lo tenían nuestros indígenas, lo tenía nuestro pueblo antes de ser conquistado. Entonces, pues bueno, ya más adelante platicaremos esa parte, porque una de ellas también era el convertirme al judaísmo, más de verdad hubo algo que me situacionó y que me dijo, a ver, el Eterno te puso en México, ¿qué hay que hacer? Muchas gracias. Ok, gracias por compartir, qué valiosa información. Bueno, pues bendiciones y éxito para ese proyecto. Y sí, después nos lo comparte Luzma. Y pues que sea siempre con bendición. Siempre que todo proyecto que sea para bien y crecimiento, tanto personal como comunitario, pero siempre sin alejarse del Eterno en cada paso y que sea con su bendición. Muchas felicidades por ello. Gracias por compartir a todas las que han compartido. Y me gustaría que retomemos nuestras preguntas. ¿Cuáles son mis cualidades y virtudes? Y sin pena pueden compartir. De 3 o 5, solo una cualidad o una virtud pueden compartir sin pena. Tienen que ser eh, abiertas en este sentido y ser valientes y decirlo con toda seguridad. ¿Cuál es su mayor cualidad y virtud? Miren, yo me considero muy compartida y me considero generosa. Si bien nos han enseñado a ser recatada y a ser recatadas y a ser modestas y a no decir lo que pensamos de nosotros y sentimos, pero en este taller sí es importante que tengamos esa valentía para decir, bueno, yo considero que mi mayor cualidad es, en mi caso, creo que es la honestidad y la generosidad, la bondad. Me gusta ayudar siempre a las personas y siempre se me da la oportunidad y siempre me aparecen momentos para poder hacerlo. Y no siempre se puede, pero se trata de eso. Sería como cualidad. Escucha, me gusta escuchar y a veces de repente me salta el yoyismo de, ah, sí, pero yo también esto y no, tengo que escuchar. Me gusta y creo que lo hago bien, pero también de repente le fallo a esa cualidad. Mis habilidades y destrezas, la redacción, estoy escribiendo por un periódico, me gusta redactar los temas, escribir, la escritura se me facilita. Les estoy hablando de mí para que se vaya abriendo el motorcito, ¿eh? No porque quiera yo presumir, pero para que ustedes vayan más o menos viendo de qué estamos hablando. Eh, esa sería como mi habilidad, perdón. Quizá el don de la palabra escrita sería como la habilidad y la destreza, pues la escritura, porque lo he aprendido, lo he adquirido y apoyo a personas a hacer la redacción de trabajos. Entonces esa sería una destreza. Mis anhelos. En físico, ya les dije, bajar de peso. En laboral, deseo encontrar grupos en donde me puedan contratar, porque ahorita solo estoy en este grupo. No he armado clases para México y necesito armar clases porque antes estaba yo más activa con los grupos. Tengo 2 grupos en Facebook que se generaron en el 19, en el 20 y los tengo abandonados, en donde dábamos charlas semanales. No sé qué pasó con Facebook, que se borraron todos esos videos. No sé si alguien de ustedes sabe qué pasó, que se empezaron a borrar todos los videos que estaban grabados. Pero bueno, a qué voy, que me gustaría retomar más grupos, más clases. En lo económico, pues sí, también mejorar la situación de la Parnasá. En lo social, quiero decirles que en esta semana pasada me fui a 3 eventos, después de que por meses no salía ningún evento, yo creo que en más de un año, excepto en Shabbat, que a veces sí nos reunimos.
con otra familia. En lo social, en lo espiritual, o en lo seguir aprendiendo y estudiando con los rabinos, con las morot, y seguir aprendiendo principalmente para mí y trabajar mis midot y trabajar ese desarrollo espiritual de mi ser. Bueno, ya les estoy dando eh, mi participación, quién soy, me considero pues un ser humano afortunado y bendecido, una persona con bendiciones, que tengo mucho que agradecerle al Creador por las oportunidades de vida que si yo les contara desde que nací, fue mi primer reto de vida y Baruch Hashem lo superé, por eso estoy aquí, porque Hashem me permitió superarlo con su bendición. Y después en otros momentos de vida he pasado situaciones de salud que han sido mis principales desafíos de la vida y algunos otros familiares, ¿no? Entonces, me considero quien soy, una mujer fuerte y valiente. ¿Cómo soy? Eso, así, fuerte y valiente, entrona. Hay cosas que me dan miedo, pero aún así, digo, si otros pueden, yo puedo, es mi frase favorita, ¿sí? ¿Qué quiero en la vida? Bueno, emocionalmente, cuidar en la medida que se pueda de los míos, en la medida que me lo permitan, porque ya no soy madre, soy abuela, o sea, sí soy madre, pero bueno, ya mis hijos son adultos, entonces en la medida que ellos permitan, pues participar en apoyarlo, pero también qué quiero en la vida, seguir creciendo espiritualmente. ¿Qué me gustaría aportar a otros? Mi sueño es escribir mi libro y bueno, en eso estoy, en el diseño de ideas. Ahora les toca a ustedes, como ven, así, en no sé, 3 minutos, concretamente, ir diciendo quien guste, ¿eh? Quien guste participar, mis cualidades y virtudes, mis habilidades, mis destrezas, mis anhelos, en lo físico, laboral, económico, social, espiritual, quién soy, cómo soy, qué quiero en la vida y qué me gustaría aportar a otros. ¿Quién dice? Con una, dos o tres personas que participen, será excelente. ¿Quién dice yo? ¿Quién se atreve? Buenos días, Mora. Está la señora Febe y luego yo. Adelante, señora Febe, por favor. Buenas tardes, Mora Y y a señora todos. Alma. Pues yo soy una madre de dos hijos hermosos y un gran esposo que estoy muy bendecida de tenerlos. Soy una mujer que se está volviendo a encontrar y amarse. Soy una mujer amorosa, bondadosa, empática, agradecida con Hashem por toda la ayuda que tenemos con ustedes, las moras y los rabinos. Lo que quiero es tener un negocio para poder aportar a la comunidad y a quien necesite. Tengo el apoyo de mi esposo, pero me gustaría, o sea, también aportar yo. Este, ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué me gustaría? Bueno, ya está aquí, ¿qué me gustaría? Mis anhelos físico, laboral, económico, social, espiritual, sí, seguir mis bendiciendo habilidades. y seguir teniendo el apoyo de mi esposo hasta ahorita como, o sea, me ha ayudado. Lo que me llena es cocinar cosas que a mis hijos, cuando tengo la oportunidad de tenerlos en casa, consentirlos. Me encanta hacer el pan de masa madre y sigo aprendiendo a hacer, utilizar para, o sea, hacer esa misma masa madre y utilizar para hacer diferentes clases de, o sea, de pan que se puede hacer con la masa madre. Y me gusta, es algo que ah, me ha ayudado también como terapia y, y bueno, mi deseo es ese de que algún día pueda tener un negocio con eso. Bueno, Ok. gracias. Qué linda, qué valiente. Muchas gracias, señora Febe. Adelante, señora Yadira, Alma Yadira. Mora, buenos días. Todavía sigo aquí Buenas. con la batalla de la garganta, los ojos. Voy a hablar muy rapidito porque tengo la garganta muy lastimada y ya llevo muchos días. Refáchele más, Bueno, señora. gracias.
así sea. Bueno, pues no sé si se me entiende. Pienso que igualmente me quiero volver a encontrar después de 15 años. Y yo ya le dije, ¿no? Y dije al creador, pues no tiene nada que ver, pero dije que pues que yo ya hasta aquí basta de estar pensando que me creo muy víctima y quisiera yo volverme a encontrar, dije, ¿no? Y entonces, durante estos días que no, ahorita no estoy trabajando, este, pues me encontré que en una de las sorpresas que yo dejé de estudiar porque yo quería ser una persona de trabajo social porque me la pasaba yo en los hospitales con mi madre porque tenía yo, hasta ahorita, ¿no? Mi mamá se llevó los papeles hasta la tumba, ¿no? Este, tengo un problema en la piel. En mis pies cuando camino mucho, no puedo usar cualquier zapato gracias al Eterno que pues me probé mis hermanas de tenis, están ellas en Estados Unidos y me traen y están muy cómodos. Y siempre me traían así y pues que no se quitaban. Y yo decía, Ujú. y yo veía yo muchas personas de varios lugares que pues no tenían muchos recursos y yo le decía yo a mi mamá, cuando yo sea yo grande quiero ser trabajadora social. Y pues Ajá. no se me permitió. Entonces me decía mi hermana, pues no te frustres, busca otra cosa. Entonces yo dije, bueno, pues entonces ya no voy a estudiar. Eh, y, y ahora, bueno, en toda la familia se le da eso del negocio. Y cuando las Sí. personas vienen, yo este año quiero hacer así esto de que, por ejemplo, cuando las personas vienen aquí, trato de ayudarles lo más posible. Les digo Sí. las tallas que van a encontrar, incluso para el Brasil, porque es yo tengo tres cosas para decirles. Que el Brasil tú vienes por una prenda, le digo una prenda, interior es que tú tengas comodidad, que encuentres lo que a ti te guste y de que sepas de Ujú. qué es y cuánto te cuesta, ¿no? Entonces tengo tres precios, les digo, ¿no? Un económico, uno medio y un poquito más alto y les digo más o menos lo que necesitan, igual para las calcetas. Y en eso creo que me tengo ese don de decirle a las personas o de escucharlas. A lo mejor no me pueda yo encontrar cómo platicar con las personas, pero trato de entenderles y me gusta hacer muchos trainings. Me gustaría también igual aportar a la comunidad, pero en este momento, pues, que me encuentro, pues no creo que nada es imposible porque el Eterno puede cambiar las cosas y pues tratar de llevar con alegría todo lo que me sucede, porque creo que una de las cosas que nos ha pasado es que nos olvidamos de la vida y que la vida es muy bonita porque a veces no apreciamos ni las flores ni las cosas que el Creador nos da. Por ejemplo, yo ahorita que estuve enferma, le di muchas gracias porque no aprecié eso de que respira uno, que come uno por la garganta, toma uno agua y los pulmones y todo esto, y no aprecia uno lo de los ojos porque amanecí así con los ojos, con el ojo izquierdo, derecho, perdón, con sangre. Tengo una infección, me dijeron que era como una bacteria, y yo dije, bueno, cuántas cosas me da el creador y nunca aprecia uno. Hay personas que están en el hospital y lo vuelvo a repetir, por eso lo volví a retomar. Entonces dije, no sé, a lo mejor si tuviera yo un tiempo, poder ir a una hora, 2 horas, poder hacer un labor social ahí en una clínica cercana, si es que nos dan permiso, porque usted sabe que necesita uno hacer cursos o tener alguna, no sé, alguna idea de lo que se le tiene que hablar a las personas como trabajo social, pero pues no, y tener herramientas, porque pues no tengo el estudio. Ok. Gracias. Gracias a usted por su participación, por compartir, por abrir su corazón, que a Kadosh Baruj Hu le conceda esos anhelos de su corazón. Nunca es tarde para lograr los anhelos. Siempre hay, no sé, en los
ámbitos laborales, bueno, del gobierno, siempre hay oportunidades, hay cursos. En la Ciudad de México se llama CDPECA, no sé cómo se llame en donde ustedes estén, en donde siempre hay cursos para Aquí hay trabajar las distintas. ¿Cómo? INS y salud, hay INS y salubridad, pero hay una cosa que me cuesta mucho platicar Sí, con las personas y ese detalle también me quiero quitar también. Espero poder ayudar. muy bien, muchísimas gracias. Y lo importante es, bueno, que usted tenga el deseo y que usted empiece bien pianito, pasito a pasito, a hacer una sola cosa, empezar por uno. De todo lo que usted anhele, solo empiece por uno. A veces hay que empezar o por la más difícil o por la más fácil, para ir subiendo como escaloncito por escaloncito. Y lo importante es que usted tenga ese anhelo. Ujú. Y bien, algo que nos propone también la logoterapia dentro de la voluntad de sentido es rescatar ese deseo férreo de sobrevivir y lograr tus anhelos. Algo que a mí me gustó mucho de la logoterapia es que considera al ser humano como un ser espiritual. Ya vimos la parte de la noética, es decir, de la espiritualidad del ser humano. Nos dice eh, la logoterapia que nosotros como seres humanos no nos definimos por lo que hacemos, ¿sí? Sino por la actitud que tomamos ante lo que nos ocurre o nos sucede. Y lo importante es eso, que usted tenga la actitud para salir adelante a pesar de las situaciones adversas, ¿sí? El hombre no se define por lo que hace o por lo que tiene, sino por sus decisiones, por sus reacciones, por cómo responde ante los desafíos de la vida. Y eso es lo que nos hace ser seres humanos de valor. ¿Alguien más quiere participar o avanzamos? El dolor, los desafíos y la adversidad son oportunidades de crecimiento. Si ustedes recuerdan cuál fue el problema más grande que tuvieron en este año 2025, se van a dar cuenta que ese problema, que quizá ha dolido mucho, que quizá ha sido muy grande, quizá no lo esperaban, que los tomó por sorpresa, que los golpeó duramente, les ha vuelto personas más fuertes, que les ha vuelto personas más analíticas, personas más quizá espirituales, que están creciendo como seres humanos y como seres espirituales, ¿sí? Porque el dolor, los desafíos y la adversidad son oportunidades de elevación espiritual, oportunidades de crecimiento. Y si ustedes lo analizan, bueno, la logoterapia lo que pretende es reconocernos como seres espirituales con oportunidad de elevación espiritual y de crecimiento. Y si nosotros vemos tanto en el Tanakh como en la Gemara y en los libros, por ejemplo, Mesilat Yesharim o los libros de Musar, nos van a hablar siempre del crecimiento, del mejoramiento, del perfeccionamiento. Nos van a estar instando en la perfección, en el trabajo personal de ser mejores seres humanos ante Kadosh Baruj Hu y de servirle por amor y con amor y no por premio, por recompensa o por castigo. Incluso hay un libro que se llama Recompensa y Castigo. Bien, una frase que a mí me gustó de la logoterapia dice: quien es capaz de encontrar el sentido de su existencia en un momento dado es más probable, ¿sí?, que no caiga en tristezas, en ansiedades, en depresiones, sino que aprenda y lo vea como una oportunidad de mejora, una oportunidad de fortalecer, una oportunidad de crecer. Quien es capaz de encontrar el sentido de su existencia aún en momentos de adversidad es una persona que se está elevando. ¿Cuántas veces tenemos una crisis y entonces o nos vemos pequeñitos ante la crisis y nos vemos como pobrecita de mí o pobrecito de mí, ¿por qué me está pasando a mí? O lo vemos desde el punto, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué quiere Akadosh Baruj Hu? ¿Qué quiere la vida? ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué quiere
el universo, incluso quienes se lo plantean así, pero bueno, yo me lo planteo. ¿Qué lección me está dando Kadosh Baruj Hu, o qué quiere de mí? ¿Qué requiero trabajar, mejorar? ¿En qué me tengo que esforzar? ¿Qué tengo que corregir? ¿O qué tengo que aprender de esta prueba tan dura, ¿no? Cuando han sido pruebas de salud que a mí me han tocado. Eh, Digo, creo que mi ticún ha sido a través de pruebas de salud, además de otras, pero creo que las más fuertes de salud. Entonces, el dolor, los desafíos, la adversidad nos van a servir para vernos o como vulnerables o como víctimas o como para tenernos compasión de nosotros mismos, vernos como hay pobrecitos o vernos como, ok, aquí estoy, cómo lo voy a enfrentar, cómo lo voy a resolver, qué tengo que hacer, cómo lo voy a superar y qué pasos tengo que dar, qué camino tengo que seguir. Y ahí es donde entonces entra nuestra voluntad de sentido porque tenemos que tomar decisiones. Uh-huh. Para que esa adversidad sea un motor, sea un motivo para crecer y fortalecernos, y no que sea un motivo para decaernos, para darnos por derrotados, que es normal también y es humano sentirnos derrotados en algunos momentos. Pero esa adversidad nos tiene que servir para empujarnos, como un brincolín, como un resorte, como una tabla salvavidas para decir, bueno, a partir de aquí, ahora, ¿a dónde voy? ¿Sí? Y no sé si ustedes recuerden el momento de adversidad que hayan vivido últimamente o en el año pasado o en estos últimos 2, 3 años. ¿Cuál ha sido el momento más doloroso que han tenido? ¿Cómo lo han tenido que superar? Si ustedes anotan esto, si ustedes llevan un diario, dirán, wow, esto creí que era lo más terrible de mi vida, sin embargo, me permitió fortalecerme. Y después tuve otro problema y dije, wow, esto es lo más fuerte que me ha pasado en la vida. Y después también me fortalecí. Y entonces ustedes van quedando más fuertes y más preparadas para las pruebas que vengan de ti, ¿sí? ¿Quién de ustedes puede decir, sí, es cierto, yo ya pasé por esto y creí que era lo peor? Hay quienes tienen un divorcio y dicen, esto es lo peor, o vivieron la traición de una amiga, de un amigo, de una hermana, de un familiar, eh, el hostigamiento, la traición, el hostigamiento de a veces de algún vecino, prestaron dinero y no se les pagó, alguien los difamó, alguien les mintió, alguien se enfermó, alguien de sus seres queridos pasó, está pasando por un trance difícil. ¿Cómo podemos ayudarle a superar este trance? Y algo que yo siempre les digo a las mamás, como tú resuelvas el problema, tus hijos están aprendiendo a que así lo van a resolver, porque es la lección que están recibiendo de la vida. Y como tú lo resuelvas, lo van a resolver. Y la actitud que tú tomes ante los desafíos de la vida son las actitudes que posiblemente ellos van a tomar porque es lo que están aprendiendo. Que también ya sabemos que nuestros hijos, así como nosotros, o nos volvemos copia fiel de nuestros ancestros o rechazamos totalmente esa postura y nos volvemos alguien totalmente contrario a como fue nuestro padre. Y ahí tenemos a Esau y a Jacob, ¿sí? Como fueron con respecto a sus padres. Y ahí tenemos también eh, a los hijos de Jacob, como cada uno con su distinta personalidad va a enfrentar los desafíos. Y tenemos también a un David, como enfrentó los desafíos, a un Joseph, como enfrentó los desafíos. Hoy, por ejemplo, veíamos que Joseph tenía un alma y una potencialidad muy parecida a la de Saúl. Por eso sus hermanos pensaban que él era malo, porque pensaban que era como una copia de Saúl, como que era el sucesor de Saúl. Sus hermanos, porque algunos se preguntan por qué los hijos de Jacob hicieron con Joseph lo que hicieron, no es porque fueran malvados, es porque ellos creían al ver a Joseph viéndose en un espejo, arreglándose el cabello, viéndose medio vanidosón, el chiquillo, dijeron, este es como es, y nos va a traer desgracias, y seguramente va a ser el malo de la generación. Entonces ellos lo que quisieron es darle como un escarmiento, y nos decía hoy un rabino que vimos un poquito de la parasha, decía, después de que esa fue vendido, ¿ustedes creen que le quedó orgullo o vanidad?
no para nada. Una persona que ya es esclavizada, y se le fue el orgullo, se le fue la vanidad, se le fue toda esa seguridad que él tenía como hijo predilecto, como hijo consentido, y comenzó a sufrir. Y quién sabe si por eso es que él trabajó ese ticún y ya no se convirtió en un eso, pero que él tenía el potencial. Yo no había visto nunca esta parasha de esa manera, entonces siempre cada año aprendemos algo nuevo de la y nos damos cuenta que todos tenemos el potencial tanto para desarrollar cualidades positivas como negativas, o una cualidad volverla para bien o volverla para mal. Y entonces cuando yo les digo, hablemos de nuestras habilidades, de nuestras cualidades, de nuestros anhelos, es porque la logoterapia va a trabajar con ese autoconocimiento de nosotros, la autotrascendencia, la autodefinición. Pero ¿cómo voy a trabajar mi autotrascendencia si no sé ni siquiera quién soy? Por eso teníamos que abordar estas preguntas: ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo reacciono ante la adversidad? ¿Sí? Soy de los que maldigo ante una situación que de pronto se sale de control en la mañana, no sé, se rompió una tubería, se chocó el auto, alguien cometió un error en la familia. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con insulto, con regaño, con grito, o con contención, con paciencia, con sablanuz, con a ver qué, vamos a ver cómo lo resolvemos, o a ver, ahí tú te las arreglas porque tú te lo buscaste, con gritos e insultos o con paciencia, ¿sí? Porque cuando vienen las crisis en la vida es donde reaccionamos como somos realmente. Nuestra esencia real sale a flote, nuestra personalidad verdadera sale a flote en momentos de crisis, en momentos de desafío, en momentos de prueba. Somos reactivos, reaccionamos rápido cuando alguien en la calle nos insulta, o guardamos silencio y lo dejamos pasar porque esa persona tal vez la está pasando mal y nos encontró de frente y se quiso desquitar con nosotros, y entonces no le doy importancia, o soy reactivo y me conecto rápido con esta persona, me engancho en el problema y entonces hago un problema más grande. ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra naturaleza? ¿Sí? Soy positivo, soy catastrófico, soy depresivo o veo oportunidades en cada desafío, soy reactivo o soy proactivo. Por eso es importante autoconocernos. Uh-huh. Por eso tenemos que trabajar esa eh, templanza de nuestro ser, es decir, cómo voy a reaccionar. ¿Qué es templar? Cuando se está fabricando una arma de hierro en la antigüedad, por ejemplo, una espada de hierro o una máscara de hierro o un escudo de hierro, estoy hablando de la antigüedad, cómo se templaba, ya que se forjaba en fuego, se metía en agua, ¿sí? Y era una forma de templarlo, probarlo. Templar es un sinónimo de probar. ¿Cómo somos probados nosotros? ¿Cómo somos templados? ¿Cómo nos va ante la prueba? Nos desbaratamos, nos deshacemos, maldecimos, nos deprimimos, que como seres humanos es normal que pasemos como etapas, ¿no? Como en el duelo, la negación, el enojo, el reclamo, después la negociación y la aceptación, y después, bueno, cuál es el por qué y el para qué. Pero, ¿qué tanto solemos durar en cada etapa? El enojo, la resistencia, el reclamo, ¿dura más o es más fácil llegar a esa aceptación, esa negociación, ese acuerdo, esa petición y esa humildad de lo que queremos pedirle a Kadosh Baruj Hu para nuestra vida? Uh-huh. Y en el Tanakh tenemos múltiples ejemplos de personajes que nos dejaron ejemplos de que no se dejaron abatir ante la adversidad, y acabamos de mencionar a Yosef. Imagínense Yosef tomado por sus hermanos, echados a un pozo donde había animales venenosos que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, lo libró de ser atacado por ellos. Pero después lo sacan los madianitas y lo venden a los egipcios, ¿sí? Y entonces, ¿cómo te sentirías tú en tu adolescencia, que te tomen
te vendan, te hagan esclavo después de ser el príncipe favorito de tu padre. Y ahora eres vendido como esclavo y después maltratado, probado, en situación de servilismo. Qué adversidad. Y después otros tantos años en la cárcel. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuántos años estuvo Joseph en la cárcel? ¿Se acuerdan? 12, ¿12? creo que Me 12, parece sí. que sí, son 12. Esa idea tengo que fueron 12 años. Y imagínense todos esos años en la cárcel. Cualquiera se desanimaría, ¿no? Qué injusto. Yo no hice eso, ¿por qué me están acusando? Pero él era fiel, también era fiel a Kadosh Baruj Hu y no se dejó tentar y no se dejó caer en esa tentación física material. Entonces a Kadosh Baruj Hu también lo libró. Pero bueno, después recibe una gran recompensa, ser el gobernador de Egipto, segundo del rey. Pero bueno, vamos a ver siempre esa calidad de moral, ¿sí? Que va a librar a los personajes del Tanaj, a los Yehudim, de la adversidad gracias a su fidelidad a Kadosh Baruj Hu. Y vamos a ver también a un David, ahorita le doy la palabra a la señora Almadera, con gusto, a un David, todo lo que él sufrió desde niño, era el despreciado entre su padre y sus hermanos, lo mandaban allá, vete lejos a pastorear, si te encuentras un oso, un león, ¿qué me importa? O sea, al cabo que quizá mi hijo puede que seas, entonces no me importa si algo te pasa. ¿Cómo se sentiría ese chiquito que era el más pequeño, hermanos grandotes que además estaban fornidos y él era más pequeño de estatura, menos tachón, menos galanazo, aunque también era bello y hermoso, era menos que sus hermanos mayores? ¿Cómo se sentía que era despreciado? Si leemos los salmos, la verdad es que los salmos están para llorar. Algunos nos dan fortaleza, pero algunos nos hablan del dolor tan inmenso que vivía David en su corazón, en su alma, ¿sí? ¿Cómo afrontó esa adversidad? Señora Almadelia, por favor, si está en el lugar. Moria, espero no estar fuera de lugar. Ay, No, Dios. para nada, adelante. Ahorita que está hablando de Joseph, a mí me cuesta mucho trabajo pronunciar la F, Moria, así que discúlpeme la pronunciación de la No F. se preocupe. ¿Él por qué no fue parte de las 12 tribus? ¿Me podría decir, Moria? Gracias. Él fue, bueno, yo lo veo así, palabras, parafraseando lo que nos han enseñado los rabinos. Él sí fue parte de las 12 tribus, pero a través de sus hijos, porque Efraín y Manashe se consideraron 2 tribus. Entonces Sí, ahí él está incluido. que de No, hecho no no son fue 12 tribus, no fue son la 13 tribu de, tribus. perdón. Por eso. Sí, Moria, yo ya sabía que, o sea, sus hijos formaron parte de las tribus, entonces Sí, la realidad no son 12 tribus, son 13. son 3. Pero, Sí, sí. pero ¿por No qué es yo que, no, no tuvo lugar ni parte de pertenecer? no, al contrario, es todo lo contrario. Él tuvo lugar y pertenencia, pero a través de sus hijos. Ejemplo, usted recibe una herencia y esa herencia usted se la va a dejar a sus hijos, tarde o temprano. Y entonces a Kadosh Baruj Hu le tuvo tanto amor y lo recompensó dándole en la vida de Yosef el honor de que sus hijos ya entran directamente a ser parte de las 12 tribus. Por eso es la tribu de Manashe y la tribu de Efraín. Y a Kadosh Baruj Hu les da ese honor, o sea, no con su nombre, pero él está incluido en ellos. Uh-huh. ¿Y porque qué pasa? Yosef muere en Egipto. ¿Y quiénes son sus sucesores? Pues Manashe y Efraín, aunque Akadosh Baruj Hu intercambia igual la bendición como entre Esaf y Itzhak, le da la bendición primera a Efraín y después a Manashe. Y los hace padres de tribus, príncipes de tribus, porque Yosef murió en Egipto. Y tan es así que, bueno, cuando se van de Egipto se llevan sus huesos. Pero no es que él no tuvo participación, sino que él fallece y sus hijos ocupan su lugar. Pero fíjense lo bello, que no es uno, no es el mayor, son los dos se convierten en príncipes de tribu. ¿Sí? Así es como yo lo veo y así es como creo que lo he considerado, lo he aprendido. No es que él fue desechado o no fue contado, sino que él muere
pero son contados sus 2 hijos, como 2 tribus. Al nivel de los hijos, no como nietos, sino como hijos. Él sigue levantando su manita, señora Alma, adelante. No sé si respondo a su No, pregunta o Mora, sí, hay muy duda. bien, ya me quedó claro. Fue como hasta una recompensa para él que entraron Un 2 premio. tribus de simientes, sí, cierto. Gracias, Mora. Y sus 2 hijos entraron, no como Esab e Isaac, ¿sí? Solo es Isaac. Perdón, ya me equivoqué aquí. Es Jacob, hermano de, Esab. ayúdenme, de Esab. Y arriba es, Jacob y Esab. Y arriba de ellos están Isaac y el hijo de la egipcia, ¿cómo se llama? Ismael Mora. Ismael. Ismael, por ser hijo de otra madre, bueno, no fue contado. Pero si nosotros vemos en el caso de los hijos de Jacob, fíjense, viene una pequeña aparente contradicción. Entre los hijos de Jacob también son de distintas madres y todos son contados como hijos. Pero en el caso de, de Isaac y de Ismael, no. ¿Por qué? Porque Ismael tuvo comportamientos inadecuados, porque no aprendió la buena educación que le dio de Torah Abraham, y entonces él fue desechado, no fue contado, aunque se dice que después hizo Teshuvah, pero en el momento él no fue contado como hijo, porque Hashem además hizo la promesa para uno, porque Hashem sabía lo que iba a pasar con Ismael, quién iba a ser Ismael y cómo se iba a comportar. No es porque Hashem lo dictaminara así, sino porque Hashem sabía quién era Ismael y por eso él dijo, tu único hijo, Isaac, ¿sí? Y entonces, después entre ahora Esab o Esaú y Jacob, ¿quién es contado o quién es bendecido con la mayor bendición? ¿Y de dónde iba a salir a Israel? De Jacob. Y Jacob tiene la bendición de que sus 12 hijos sean contados. Y después de todos los hijos, no se habla de que todos formen tribus, solo los hijos de José. Fíjense nada más, qué gran recompensa, ¿sí? Entonces también es un premio a esa fidelidad que José tuvo, porque a pesar de irse tan lejos, tan joven, él conservó el amor a las enseñanzas de su padre, ¿sí? Y bueno, entonces vamos cerrando el tema de hoy. Es muy importante que nosotros recordemos tanto ese sentido de identidad y pertenencia como ese sentido de vida enfocado en la guarda de las misbot, de estos personajes del Tanaj que fueron, ya mencionamos a David, ya mencionamos a José, pero también volvemos a mencionar a Moshe Rabenu, que a pesar de que se fue de Egipto y que creció en Egipto y que creció en el palacio, él eligió, fíjense la voluntad de sentido, él eligió, ¿sí? La buena conducta, los buenos principios que fueron heredados de que su madre en realidad fue quien lo amamantó y lo educó y le dio principios, ¿sí? Y también Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, él conservó los principios y la identidad judía. David, cuando fue perseguido por Shaul también. Y yo, que a pesar de las pruebas que vivió y la adversidad, ¿cuál fue su enfoque? ¿Cuál fue su sentido de vida? ¿Cuáles fueron sus principios, su motivación de vida de ellos? Seguir, ser fiel a Hashem, a Kadosh. Entonces, la logoterapia, aun cuando, bueno, va a ser una ciencia creada por el hombre para servicio del hombre, es la única que nos va a considerar como seres espirituales y nos va a permitir ver nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Son pinceladas de logoterapia, esto no es realmente toda la logoterapia, solo son pinceladas. Por eso a mí me gustó decir desarrollo humano enfocado en la Torah o la logoterapia y su relación con la Torah, porque en realidad la Torah lo abarca todo. Y mientras el ser humano inventa, crea y descubre, la Torah ya lo habló con otras palabras. Sí, entonces es importante que nosotros
tengamos claro cuál es nuestro objetivo de vida. Tampoco la hija de Jacob entró en el linaje. Sí, lamentablemente, aunque después se dice que se casa uno de sus hermanos con ella para que ella no esté sola. No recuerdo si fue Manashe. ¿Me apoyan con esto? ¿Quién se acuerda? No sé, recuerdo si fue Manashe o Mora, Saúl, disculpe, quien se yo casó con acabo, ella para que ella no quedara deshonrada. Adelante, por favor. yo acabo de escuchar un shur con los ¿Sí? rabinos Pinto y dice rabino que a Dina la violaron porque querían que se casara con Esab y ellos Con no esa, quisieron. Jacob la Y, escondió. y que ese fue Ujú. su castigo, Mora. Tristemente, ¿sí? Habían dos formas en que Sara pudiera retornar a hacer teshuvá y corregirse como la persona que estaba haciendo. Una era haberse casado con Lea, era su primera oportunidad, pero Lea lloró tanto porque ella no quería ser esposa del malvado, que lloró tanto que ella pidió no casarse con Esab. Esa fue la primera oportunidad de rectificación de Esab. Y la segunda fue con Dina, pero Jacob se la esconde y entonces esa pierde esa oportunidad de corrección. Y sí, una forma en que eh, Jacob pagó ese error fue que su hija eh, pasara por este ticún que pasó. Uh-huh. Así es, efectivamente. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta sesión? Yo creo que trabajar ese autoconocimiento, ese autocuidado, esa voluntad de sentido y ese trabajo de automotivación que nos mueve, que nos motiva todos los días. Y primeramente es el agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, el pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos permita la vida para hacer cosas positivas, cosas buenas, y pedirle que nos dirija en qué debemos hacer para hacer lo correcto delante de Él, hacia los nuestros principalmente y hacia los que nos rodean. En esto debe estar enfocado nuestro sentido de vida. Y hay algo que ya lo habíamos leído en otra oportunidad, pero lo quiero repetir ahorita, recordar ahorita. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, que es la elección de la actitud personal que afrontamos frente al destino, frente a los desafíos. La elección que tomamos para decidir nuestro camino en la vida. Cómo reaccionamos ante la adversidad. Cómo lo tomamos, para bien, para mal, con un sentido, con un propósito positivo que valga la pena, o lo tomamos para vernos y sentirnos como derrotados, para ver una oportunidad de crecimiento espiritual o para verlo como una desgracia en nuestra vida. Yo sé que hablar de discurso es fácil, pero quien lo vive no es nada fácil. Sin embargo, no perdamos digamos, el dedo del renglón de que todo lo que vivimos sea para nuestro crecimiento, y le pidamos siempre a Kadosh Baruj Hu su dirección, su ayuda para perfeccionarnos y para corregir. Que Kadosh Baruj Hu me las bendiga grandemente. Nos vemos dentro de 8 días de Shrat Hashem para continuar con nuestra 7ª sesión de la logoterapia en la Torah. Sean grandemente bendecidas. Feliz séptimo y Shabbat Shalom. Gracias, señora Nagal. A todas, gracias por su presencia. No falten en 8 días para que completemos todas las sesiones y entonces encontremos sentido al. Gracias, Mora. Gracias, Gracias, Mora. Gracias a gracias, todos Gracias, por Mora. señora Nagali. Conocimiento Gracias a para Gracias, todos. Gracias. Shabbat gracias Shalom. a Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Gracias. Shalom. Shalom. Gracias a Gracias. Shabbat todas. Shalom. Bendiciones. Shabbat Shalom. Espérate, primero una.